Empezá a desarrollar la friqueada que preparaste para el día de hoy, Marina Mávila. Haceme ese favor. Perfecto. Bueno, por ahí no arranca de la manera más freak que podría. Tenemos un video para presentar lo que se viene. El título de esta columna es La espalda de Otamendi. Un aplauso. Aplaude, no hizo nada todavía. Bueno, estamos aplaudiendo a la espalda de Otamendi. Ah, eso sí. Quisiera presentar esta columna con un video que encontré por ahí. A ver. Un pequeño chistecito. ¿Esa es troll qué? Porque, Pará. mirá, o sea, yo sé, prestar atención a los tatuajes que tiene. Sí. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Y Un Prison Break. Prison Break, un Ragnar, Sí. 2 Walter White. No, 1, 2. ¿Dónde Fíjate está que el otro? tiene, Ah, tenés razón, tiene está el otro un allá. primer plano de Walter Sí. White de un lado y Peaky Walter White de Blinders. otro. Peaky Blinders. Sí. Salió Tiene- Messi. Tiene a Messi adelante, pero vamos a ver que tiene también un White Walker de Ah, costado. mirá, no lo había visto, White Walker. Rick Grimes de The Walking Dead al lado de el de Prison Break. Mirá. Tiene todas sus series favoritas en la espalda este hombre, ¿no? Ah, no era Messi, chicos. No, pero tiene a Messi adelante porque él se Ah. tatuó en la parte delantera de su torso, se tatuó a Messi cuando ganamos la Copa ¿Cuál después. pensaste que era Messi? El de Prison Break. Ah, pensaste que era Messi besando Sí. la copa. Ah, no, besándose. ¿Viste que hay una foto de Messi así? Bien. Pibes limpios. Bueno, ¿A dónde vamos a ir con todo esto? y vamos a ir a varios lados. Primero, me pregunté si había algún tipo de regularidad en todos estos tatuajes, Sí. que además de ser series, si estas series tenían algo en común. Sí. Y encontré una regularidad, que es que todas cuentan la historia de un hombre que se transforma Ajá. de una u otra manera, Eso ¿no? que tiene del medio es como la. Ay, no sé, la, eso sí que no lo la unidad identifiqué. de. Como la unidad de hielo, ¿será? Porque por ahí es una mención a Frozen. Pues puede ser. Perdón, mala mía. ¿Qué lo decís? ¿Por qué? Bueno, Ujú. empezamos por los 2 Walter White que tiene. Sí. Breaking Bad Sí. cuenta la historia de un hombre que pasa de ser Walter White a convertirse en Heisenberg. De Exactamente. ser un profesor medio Se pone nombre de frustrado cerveza. de química, Ujú. exacto, a ser un narcotraficante. Ujú. Peaky Blinders Sí. cuenta la historia de Tommy Shelby, que pasa de ser el líder de una pandilla a un empresario político. Sí. Vikings cuenta la historia de Ragnar, que es un granjero para convertirse en un rey y en el mito, en un mito de, El mito de una vikingo. nación, un mito vikingo. Sí. Prison Break, Michael Sí. Scofield es un ingeniero Sí. y se convierte en un criminal perseguido. Ujú. Y The Walking Dead, que es un Sí. chabón que estaba acostumbrado a la civilización y se tiene que convertir en un salvaje para poder sobrevivir. Ajá. En todas existe una transformación. Y me parece interesante sumarlo o pensarlo a través de la historia de muchos de estos pibes, que son pibitos que por ahí nacen en situaciones de bastante pobreza o de mucha humildad Sí. y de repente van adquiriendo una transformación que es muy radical en muy poco tiempo, que me parece que esto es también mucha de la narrativa de este tipo de series, que es un tipo de series bastante nuevo. Ahora vamos a ver porque encontré un poco de data, pero son personajes que en un breve lapso de su vida y sobre todo en su juventud, salvo Walter White, que hay 2, Claro. repito, 2 Walter White, Es espectacular tener 2 Walter White de la 2 Walter espalda. White, sí, porque uno no era suficiente. Claro. En un breve lapso de tiempo se transforma radicalmente la vida de estas personas, ¿no? Con un sentido también de trascendencia bastante grande. Me parece que acá hay algo de por qué el chabón se tatuó todas estas series en la espalda. Después encontré que Yo voy a trascender o trascender. trascender o De alguna trascender, manera. carajo. Me gusta que en el brazo izquierdo le quedó un tatuaje de colores que no tenía nada que Nada ver. que ver. Nada que ver. Ese tatuaje nada que ver. Yo creo que debe ser el que más tinta tiene de toda la selección actual. Y es muy probable que sí. Es muy probable que sí. Bueno, encontré que todas estas series, tanto en la que también se incluye Los Soprano, que bueno, no la tiene tatuada, y Mad Men, que tampoco la tiene tatuada, son parte de lo que se llama la tercera edad de oro de la TV, que es más o menos entre el 2012 y el 2015, o sea, antes de que llegue Netflix y un poco rompa todo, y antes de que irrumpan las redes sociales como irrumpieron en nuestra vida, que es algo muy nuevo, ¿no?
que es que, bueno, este tipo de series lo analiza un escritor que se llama Brett Martin, que Sí. escribió un libro que se llama Difficult Men, que dice que este tipo de series en Estados Unidos hubieran sido pensadas en los 90 o en los 80 porque las personas podían ir a ver películas al cine que cuenten historias de este tipo de personajes que son todos antihéroes. No hay ninguno que sea como... Pero son que todas la personas televisión con tenía que ser algo mucho más amable. Claro, como que los yanquis no iban a dejar entrar en sus casas este tipo de protagonistas como tan claroscuro, ¿no? En su cena, en su mesa. Exacto, que es algo medio de este último tiempo, ese intercambio. Pero bueno, volvemos a los tatuajes. Encontré un paper que se llama Tatuajes de la Selección, lo sagrado, religioso y secular, que Me escribieron... parece espectacular. Sí, es Repetí buenísimo. el nombre, por favor, Maru. Tatuajes de la Selección, lo Ujú. sagrado, religioso y secular. Ajá. Lo escribieron un grupo de argentinos, creería, y lo publicaron en el Boston College. Está por ahí dando vueltas en internet. Si ponen tatuaje de la selección, lo sagrado, ¿Le va a religioso y salir? secular, les va a salir. Bien. Básicamente, primero me gustaría empezar con una idea de por qué son importantes los tatuajes como cosa a estudiar o a prestarle atención. Desde la sociología del deporte lo que se entiende es que los tatuajes constituyen un medio a través de los cuales los deportistas expresan su humanidad. Estamos hablando de un deporte que está absolutamente regulado desde la alimentación, el peso, los contratos, la imagen, las redes, el comportamiento. Entonces, el cuerpo de estas personas, que además es no solamente un activo, sino que también de repente por ahí tienen aseguradas las piernas o tienen aseguradas parte del cuerpo, que es muy loco para nosotros que no vivimos ese tipo de realidad. El tatuaje es como uno de los pocos espacios que tienen estas personas para poder decidir libremente mostrar algo que les pasa, ¿no? Como tatuarse el nombre de alguien, tatuarse una serie que les gusta. Es un espacio de agencia muy pequeño o bastante cotidiano, si se quiere, Ujú. pero es de lo poco que durante esta etapa de su vida, de mucha presión y exigencia, ellos pueden controlar y sobre todo expresarse libremente. Entonces me pareció interesante y sobre todo me parece que esto se funda, quizás sí para acercarlo más a nuestra cotidianidad, a esta idea que está muy extendida de la soberanía de los cuerpos, de los pueblos a los cuerpos justamente, que tiene que ver un poco con este momento de la humanidad en donde parecería que se nos escapa todo menos la agencia que tenemos sobre nuestra propia corporalidad, que es el único espacio en donde podemos estar controlando algo, ¿no? Entonces por eso está toda esta como presión de ir al gimnasio, todos estos mandatos del cuerpo como un espacio de soberanía, cuando quizás ese espacio en otros momentos se pudo expresar en áreas más públicas o comunitarias. Sí, o incluso lo querías utilizar o hacer uso de esa soberanía en forma distinta. Por ejemplo, no yendo al gimnasio, sino comiendo dulce de leche todo el día. Y también podías. Exactamente, Sí. ahora no se puede. Estas personas, la selección, por más que sean tipos recontra admirados y millonarios, tampoco escapan a este tipo de construcciones. Entonces me parece interesante como poder entender un poco más en qué momento estamos. No solamente ellos, sino también como un poco habla de nosotros, de todos nosotros. Bueno, estas personas lo que hicieron fue analizar tatuajes de los 26 jugadores que fueron convocados para Qatar del 2022. Espectacular. Recopilaron 196 fotografías, identificaron 226 tatuajes en total. Hay 6 jugadores que no tenían ninguno de Qatar 2022, como no ha cambiado demasiado el plantel, me parecía interesante este año. Y no entrevistaron a los jugadores, sino que usaron entrevistas públicas, fotos que ellos habían subido, y a partir de eso empezaron a entender de qué hablan estos tatuajes que tienen estas personas. ¿Y de qué hablan? Bueno, encontraron 4 categorías. La primera y la más grande, tatuajes Familia. religiosos. Religiosos. Cuando ellos hablan de religión, no hablan solamente de lo que por ahí nosotros entendemos, ¿no? Como religión católica o cristiana. Los más frecuentes sí son tatuajes vinculados a la religión. Gracias por... Ujú. Está Jesús, la Virgen María, hay cruces, hay Rosario. rosarios, pero también está San Expedito, el Gauchito Gil, Buda y ángeles. Lo que ellos dicen es que
Argentina vive una religiosidad diversificada más que una sociedad completamente secular, o sea, que una sociedad laica. Porque hay uno de los autores de este paper, se llama Morello, tiene un libro que habla del concepto de la modernidad encantada. Cuando la sociedad se admite o entra en una fase de modernidad, hay una separación natural que se dio entre la iglesia y el Estado, ¿no? Que, bueno, hace unos años la volvimos a reclamar, si se quiere. Sí. Pero se creía que la sociedad iba a virar, o se entendía que la sociedad iba a virar necesariamente un laicismo. Y lo que estos autores dicen es que no. Lo que hay es una diversificación de la religión. Hay un poco lo que hablamos la vez pasada. Hay otras expresiones religiosas, otras expresiones espirituales, quizás ligadas a otros símbolos que no sean necesariamente católicos. Entonces aparecen Buda, aparecen los ángeles, aparecen esto, ¿no? Como el gauchito Gil o San Expedito, que por ahí son también ligados a lo católico, sobre todo San Expedito, pero también muy, muy ligados a ciertas religiosidades populares que no están necesariamente tan entroncados con la religión católica. Entonces, lo que estamos viendo más que una pérdida de religiosidad es una religiosidad mucho más diversificada. Hay que ver qué se nos juega en, por ejemplo, la astrología o qué se nos juega en otros símbolos también para poder entender o guiar nuestra vida. Bien. La segunda categoría son seres queridos. Claro, familia. Y Es lo que acá, se decía familia. y en lo que decís familia, acá aparece algo profundamente latino, que es que no van a aparecer solo la familia más próxima, padres e hijos, sino que aparecen padres, hijos, parejas, Hermanos, abuelos, mascotas. amigos. La mascota es clave. La mascota es clave. Y esto se expresa mediante nombres, fechas, coronas, retratos. Messi tiene la cara de la madre tatuada. Messi tiene la cara de la madre tatuada. Y tiene una virgen, ¿no? ¿Estoy en Sí. uno de los gemelos o Parece que estoy confundido? Creo que sí. Sí, me parece que sí. Sí. Bien. Puede ser el Bambino Veira también, ese tatuaje en la cara de la madre. Si lo ves bien, puede ser. No. Mirá, después Saca- lo esta mismo semana hablamos. sacale todo. Además del chat, sacale el micrófono, todo. ¿Qué más? Después, la tercera categoría es la profesión. Hay algo de, bueno, obviamente la profesión es uno de los grandes ejes que construye el sentido de vida de estos futbolistas. Entonces hay inmortalizadas camisetas, escudos, trofeos, pelotas. De hecho, Otamendi tiene el escudo de River tatuado en una pierna. ¿Cómo? Y el cuarto pilar es lo aspiracional, que son como fuentes de inspiración o recordatorios. Algunos tatuajes son reflexiones sobre la naturaleza efímera del tiempo, por ejemplo, relojes, o los distintos caminos que ofrece la vida, brújulas, un poco metáforas que tienen que ver con la aspiración, o la perseverancia, que por ahí se expresa a través de faros. Pero hay otros que tienen más que ver con las imágenes de animales, ¿no? Con esta cuestión más de la aspiración deportiva y la construcción de la idea del coraje, de la valentía, de la resiliencia, que está expresada a través de leones, tigres, lobos, elefantes, águilas. Como, Elefante. sí, Todo eso está tiene- tatuado Tatuaron en En- los jugadores de la selección. en el plantel de la selección. Y por último, para cerrar, ellos, yo lo categoricé como un hallazgo incómodo quizás, pero me parece importante que nos hagamos esta pregunta, que es que ellos dicen, si bien las expectativas sociales dictan que los equipos masculinos encarnen la identidad nacional, no hallamos entre estos jugadores imaginería patriótica. Lo comparan con algunos futbolistas estadounidenses, que igual, ¿qué me va a hablar de Estados Unidos de fútbol? Pero es cierto que no tienen ningún símbolo de identidad nacional. No existe una mafalda, no hay un personaje de la televisión o una historieta Sí. argentina. Entonces, me pregunté por qué hay una cuestión de se está jugando y claramente esta selección en particular juega o construye una manera de otra identidad nacional, que quizás en algún Un momento... mate, ninguno tiró un mate. Creo que ninguno tiene un mate. No mencionan eso. Bueno, tenés que ir y tatuar tu mate también, ¿no? Seamos buenos entre nosotros. No, total. Bueno. Pero bueno, por ejemplo, otra de las un cosas... elefante, tú vas a tatuar un mate. Sí, total. Y otra de las cosas que mencionan es que ninguno tampoco tiene al Diego tatuado. Que quizás en otras épocas sí había otros jugadores, posiblemente más contemporáneos al Diego, que se lo han tatuado. Y bueno... O bandas, pienso. ¿Cómo? O bandas. Claro, Hay jugadores bandas que de rock. tenían Patricio Rey. Claro, bueno, no, ninguno de ellos.
Creo que igual son bastante fanáticos algunos porque Sí. subiendo cosas, pero bueno. Lo que concluyen es que los tatuajes sugieren que la política tiene una importancia menor para este grupo de la que tuvo para las generaciones argentinas anteriores. Y acá, sacando de lado un poco que todos los que estamos acá y posiblemente todos los que estén del otro lado somos un nicho muy politizado, pero si miramos un poco el devenir de la historia argentina en los últimos 20 años, podemos decir que la política, más que para arriba, ha Sí. ido para abajo. Posiblemente la política, así como en su momento la religión católica, hablando de esta diversificación, fue el gran ordenador de la sociedad, creería, o al menos me parece, que tiene como un paralelismo muy grande, que si una no ordena, la otra posiblemente tampoco esté ordenando de la misma Claro. manera. O sea, quizás estamos asistiendo a una diversificación política mucho más grande, así como asistimos a una diversificación religiosa. Por último, ¿Quedó algo? sí, vamos a poner la foto 3, que es la foto del tatuaje que se hizo Otamendi sobre Messi. Me parece interesante pensar que así como hubo algunos viejos ordenadores de una sociedad completamente Ujú. atravesada por otra materialidad desde lo laboral, como que hay algo de las redes sociales, la tecnología irrumpió y cambió verdaderamente la manera en la que nos podemos pensar. Bueno, claramente van a ir cambiando también los líderes que ordenen un poco la identidad Claro. nacional y la política. Creo que, si bien Messi no se expresa a sí mismo como un líder político, me pareció interesante escuchar esto que dijo el partido pasado cuando ganamos. ¿A quién le dedica la victoria a Lionel Messi? A ver. Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar, que hay gente que la pasa mal, como decís vos, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando, es la vida nuestra, lo que nos tocó siempre. Y nada, que poder regalarle todo este tipo de alegría a ellos, poder estar en una final del mundo una vez más, meter 2 finales del mundo seguidas. Hoy conseguimos algo impresionante, estar hasta el último día cada una vez más, jugar una final del mundo, meternos entre los mejores 2 otra vez. Venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años. Hoy volvemos a demostrar que nadie nos regaló nada y que todo lo que conseguimos es adentro de la cancha y nos volvemos a meter entre los mejores. Bueno, si bien no es por ahí no es el nivel de político que ha sido Diego Armando Ujú. Maradona, es bastante político para ser Lionel Messi y decir, Sí. le dedico esta victoria a toda la gente que la está pasando mal y la que la pelea todos los No días, cayó ¿no? muy bien en el gobierno esta frase. Y bueno, no De sé. hecho, salió el vocero presidencial, Adrián Rabier, a decir, bueno, en el gobierno no coincidimos en que la gente no llegue a fin de mes. Bueno. No sabemos, no le preguntaron puntualmente, no era una respuesta directa a Lionel Messi, pero sí hay una consecuencia espaciotemporal que entre una aclaración y la otra hay menos de 24 horas. Bueno, corto la mano. Me parece bastante, justamente, como Ujú. que creo que quizás es el nivel de politización al que hoy podemos encontrar como en un medio, ¿no? Entre la despolitización total y este nicho, Sí. esta minoría ruidosa. Consensos, microconsensos. Exactamente. Tengo algo para aportar para tu columna. Yo también después. Podemos mostrar lo que, Bueno. traje, porque hablando de los tatuajes, se viralizó una foto que dice: no puede ser la risa que me da esta foto, todos están retatuados y Julián tiene una curita. Miren lo que es esta foto. Ay, lo quiero Pobre mucho. Julián. Julián, Es lo realmente quiero mucho. espectacular. Yo ¿Qué solamente tipazo también fue? quiero sumar algo breve. Sí. Que acá están diciendo que es muy buena la columna, pero para entender mejor el punto, quizás la próxima con paredes, algún tatuaje que tenga paredes. Lo dice el chat. no lo digo yo. Perfecto. Tiene tatuada la bombonera en el corazón ese hombre. Sí, tráelo. Después traer al programa Julia Mengolini. Que viene después. Si no, le podemos preguntar a Fero Soriano si te hace un espacio en Paraíso Artificial. Escuchen Paraíso Artificial, que es su programa. Ya volvemos.